Bueno, pues muy buenas a todos, porrers. Hoy estamos aquí una vez más en el canal, en Café con Porras, Jueves Coliseum, un jueves más con todos vosotros. Y hoy me voy a poner un poquito sentimental, ¿vale? Porque hoy no vamos a ver nada más ni nada menos que una de mis consolas, de mis primeras consolas, ¿vale? De hecho, la primera consola que yo tuve de sobremesa, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver mi primera consola de sobremesa. ¿Por qué? Resulta que he acabado exámenes recientemente y he estado echando un vistazo por mi trastero, ¿no? Mi sitio donde guardo los trastos, como dice el nombre. Y yo recordaba que no la llegué a vender, porque en aquel momento no me ofrecían nada de dinero por ella y al final me la quedé yo. Entonces, yo de normal, cuando era pequeño, vendía las consolas que no usaba. Graso error. Pero bueno, justamente esta no me ofrecieron nada por ella y todavía la conservo, ¿de acuerdo? Estoy hablando de mi primera consola de sobremesa, Nintendo GameCube. La encontré en el trastero. Aquí está. Está prácticamente nueva. Fijaos que hasta refleja. Funciona. Lo cual es algo que me ha alegrado mucho saber que todavía la conservo y que funciona. Y hoy os voy a hablar de un juego que realmente a mí me marcó, ¿de acuerdo? De normal hay juegos bastante insignes en esta consola, como puede ser, por ejemplo, el Mario Sunshine, que yo no lo he tenido nunca para la consola, nunca jamás lo he tenido, pero reconozco que es un juego bastante insigne. O como por ejemplo Zelda Wind Waker, ¿vale? Que yo tampoco lo he tenido nunca jamás los he tenido estos dos juegos, que considero que son juegos bastante famosos para la consola, pero no voy a hablar ninguno de esos dos juegos, ¿vale? De acuerdo, por poner unos cuantos ejemplos. También podría hablar de Pikmin, no. Voy a hablar de un juego que realmente a mí me marcó y que yo he tenido desde siempre para la consola. Justamente yo este juego lo vendí, porque no vendí la consola, pero vendí todos los juegos que yo tenía para la consola. Pero justamente ayer, este juego se suele vender de segunda mano a 20 euros, y ayer en Wallapop encontré este juego por 10 euros. Y allí que fui. Y lo compré justo ayer. Es curioso porque justo ayer lo compré y hoy tengo la consola. Con lo cual, aquí está, Metroid Prime. Y es el juego del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a hablar de este Metroid Prime porque para mí es un antes y un después, y además de porque estoy jugando ahora toda la saga de Metroid, pues hay que hablar un poquito de esto, ¿de acuerdo? Este vídeo lo voy a ir editando un poquito y os voy a ir poniendo cosas en pantalla de las que voy hablando, ¿de acuerdo? Así que nada, allá voy, a hablar de Metroid Prime. Lo primero, para hablar de Metroid, considero que es importante saber quién es Gunpei Yokoi, ¿de acuerdo? Gunpei Yokoi es el desarrollador de la saga Metroid, el primer desarrollador que hizo este juego Metroid, ¿de acuerdo? El primer Metroid es un Metroid de NES, ¿de acuerdo? De la consola de 8 bits. Ya sabéis que ese tipo de juegos, los juegos Metroid, definen un género, ¿de acuerdo? Es un género completamente distinto a todo lo demás. El género de los juegos Metroid se llama Metroidvania, ¿vale? Metroid por esta saga, por la saga Metroid, y Vania por la saga Castlevania, ¿vale? Porque son juegos bastante parejos en el tiempo, que salieron más o menos en las mismas épocas, y los dos eran del mismo género y definieron un género, ellos, ¿de acuerdo? El género Metroidvania. La primera saga Metroid está formada por 4 juegos. Este es Metroid Prime. Yo os estoy hablando ahora de los juegos Metroid, previos a Metroid Prime. 4 juegos. Metroid de NES, Metroid de Game Boy, que es el Metroid 2 Samus Returns. No, Samus Returns no. Metroid 2, ¿cómo se llamaba? Samus... Perdonadme. Metroid 2. Return of Samus.
El Metroid 3, que es el Metroid de Super Nintendo, que es el Super Metroid, y el Metroid 4, que es el Metroid Fusion, ¿vale? El primero, el segundo y el tercero estaban desarrollados por Gunpei Yokoi. El cuarto, Metroid Fusion, no. ¿Por qué? Porque Gunpei Yokoi murió en el 1997. Murió en un accidente de tráfico. Siempre se ha dicho que había algo sucio detrás de ese accidente de tráfico, que probablemente hubiese sido provocado, ¿vale? Gunpei Yokoi murió atropellado en un accidente de tráfico, ¿vale? Se la dio con el coche y mientras ayudaba a los demás afectados del accidente, fue atropellado por un tercer coche y ahí murió, ¿de acuerdo? Entonces, la saga Metroid tuvo 4 juegos. Uno post-mortem de Gunpei Yokoi, de su creador. Y claro, es una saga estanca en ese sentido, ¿de acuerdo? Al morir Gunpei Yokoi, nadie más desarrolló videojuegos para Metroid durante un largo periodo de tiempo, ¿vale? Hubo un Metroid en NES, hubo un Metroid en Game Boy, que por cierto Game Boy es una consola desarrollada por Gunpei Yokoi también, para que veáis la importancia que tenía Gunpei Yokoi en Nintendo. Hubo un Metroid en Super NES, en Super Nintendo, y el último Metroid es de Game Boy Advance. Es decir, todas las consolas hasta la época tenían un juego de Metroid, de la saga Metroid. Nintendo 64, que fue posterior, no tuvo juegos de Metroid, ¿vale? Y en esta cosa tan bonita y tan preciosa que tenemos aquí, se reinventó la saga Metroid. Y ahí es cuando nace Metroid Prime, ¿ok? Juegos completamente distintos a los primeros Metroids. Se puede decir que es un Metroidvania, pero da el salto a las 3 dimensiones, ¿ok? Ahora de fondo os voy a ir poniendo un gameplay de Metroid Prime, ¿de acuerdo? Es un juego ya en primera persona. Sigue teniendo los perks que tenía la edición original, ¿vale? Su precuela, por así decirlo, pero se reinventa. ¿Por qué? Porque da un salto a las 3 dimensiones, los puzzles empiezan a ser en 3 dimensiones. Hay una reinvención gorda ahí, ¿vale? Este Metroid ya obviamente no está desarrollado por Gunpei Yokoi, está desarrollado por Retro Studios y para mí un grandísimo, digno sucesor de la saga creada por Gunpei Yokoi, ¿de acuerdo? Juegos en primera persona, con perks, ventajas, shooter, ¿de acuerdo? Exploramos distintos planetas, ¿vale? La historia sucede en un desarrollo con distintos planetas, distintas ventajas, las ventajas clásicas que nosotros hemos tenido siempre, por ejemplo, el rayo de hielo, las bombas de la morfosfera, los misiles, los supermisiles, el rayo recarga, el rayo enganche, todas esas ventajas que teníamos en la saga primera de Metroid, aquí se conservan, aparecen nuevas ventajas, aparecen nuevos enemigos. El eje cronológico de la saga Metroid, esta saga Metroid Prime está situada entre Metroid 1 y Metroid 2, ¿vale? Este es el primero de la saga Prime. En la saga Prime está el 1, el 2 y el 3. Los 2 primeros son de GameCube. Y suceden entre la historia de Metroid 1 y Metroid 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no se spoileo mucho la saga Metroid, pero tiene una trama bastante interesante, ¿vale? Os inicio un poco cómo empieza el 1. Básicamente esta saga es... controlas a Samus. Samus es ella. Es una cazarrecompensas. Y le envían una tarea de ir al planeta Cebes. Así empieza el Metroid 1 de NES. O la remaster que hay para el Metroid 1 de NES de Game Boy Advance, que se llama Metroid Zero Mission, ¿vale? Los dos empiezan así. Eres enviada al planeta Cebes a exterminar a los piratas espaciales porque están manipulando una nueva forma de vida que se llama Metroid, que fue descubierta hace poco, ¿vale? Los Metroids todavía no se conocen muy bien sus propiedades,
pero son capaces de mutar en determinadas situaciones. Entonces esas mutaciones en las manos de los piratas espaciales pueden llegar a ser bastante perjudiciales. Entonces, Samus es enviada a Cebes, que es donde está la base de los piratas espaciales, a derrotarles y hacerse así con los Metroids y darlos a los científicos de la estación espacial, de la... ¿cómo se llamaba? Colonia espacial, en este juego se llama, Colonia espacial, ¿de acuerdo? Samus es la encargada de recuperar a los Metroids y dárselos a los científicos de la Colonia espacial para que investiguen sus propiedades y hagan el bien a partir de ellos, ¿vale? No hagan el mal con ellos. Con lo cual, ahí os dejo, os abro esta espinita, ¿vale? He comentado un poco el accidente de Gunpei Yokoi, pero si os interesa saber más sobre el tema, hay alguna cosita que decir, ¿vale? Porque Gunpei Yokoi, además de desarrollar Game Boy, también desarrolló una consola posterior que se llama la Virtual Boy, y a partir de esa consola Nintendo recibió bastantes críticas y se dice que Gunpei Yokoi fue asesinado por Nintendo, que ese accidente estuvo provocado básicamente por eso, porque la Virtual Boy tuvo muy mala fama, ¿vale? Y se dice que Nintendo quería deshacerse de él. Yo no voy a entrar en esa especulación, ¿vale? Simplemente cuento cómo fue un accidente y ya. Pero que sepáis que ese accidente pues tuvo bastante controversia en la época, ¿de acuerdo? Por mi parte nada más. Hasta aquí el Jueves Coliseum de hoy. Hablaros sobre todo de una de mis primeras consolas, mi primera consola de sobremesa y mi saga favorita de Nintendo, sí, mi saga favorita de Nintendo, Metroid. Metroid en general, pero Metroid Prime, mi saga favorita de Nintendo, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos el jueves de la semana que viene. Hasta otra, porrers.